Muy buenos días, es un gusto saludarles, hermanos. Mi esposa me ha solicitado para hablar con ustedes sobre lo que llaman el problema sinóptico. Ya ustedes deben saber que los evangelios sinópticos son los tres evangelios que tienen el mismo punto de vista, que se ven muy parecidos, siguen el mismo bosquejo. Esos son los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Cuál es el problema sinóptico? El problema sinóptico es, trata de responder a la pregunta ¿por qué los evangelios sinópticos se ven como tan idénticas, tan parecidos? ¿Ok? Consideramos que ellos siguen el mismo orden. Leen, por ejemplo, esos evangelios y verán que en el caso de la hija de Jairo, ella acerca a Cristo, el papá acerca a Cristo, Cristo decide ir con él para sanar a su hija y luego una mujer con flujo de sangre le acerca, él se detiene para ministrar a la mujer con el flujo de sangre y luego él continúa y sana o levanta la hija de Jairo. Sigue el mismo ejemplo, o sea, la misma historia. Podemos leer que los tres evangelios cuentan la muerte de Juan el Bautista, luego la alimentación de los 5,000 en el mismo orden. ¿Okay? Muchas veces usan las mismas palabras contando las historias. Y para el colmo tienen el mismo paréntesis y me gustaría que ustedes busquen ese pasaje en Mateo 24:15, donde dice Cristo está dando los señales del final y él pone un paréntesis entre las señales cuando vean la abominación que provoca la desolación y él dice el que lee entienda. Y Marcos, escribiendo sobre las mismas señales del fin, menciona esta abominación de la desolación y luego él dice el que lee entienda. O sea, entonces, pensando así, si ustedes están tomando un examen y el profesor va leyendo los exámenes y se dan cuenta que hay dos que son idénticas, ¿qué va a pensar el profesor? Han hecho trampa, alguien ha copiado. Y cuando los evangelios tienen el mismo orden, las mismas palabras muchas veces y hasta el mismo paréntesis, muchos eruditos, expertos han concluido que copiaban uno del otro. Y luego viene la pregunta, pues, ¿cuál evangelio fue escrito primero y cuáles fueron los que copiaban de él? ¿Ok? Entonces vamos a considerar este problema sinóptico. Muy bien. En la escuela de alta crítica, a la cual nosotros no pertenecemos, nosotros creemos en la Biblia, creemos que fue inspirado por Dios, que la palabra de Dios que es 100% inerrante, pero la escuela de alta crítica, ellos rechazan muchas de las historias bíblicas y ellos dicen que Marcos escribió primero y luego Mateo y Lucas copiaban de Marcos. Y ustedes van a ver eso, lamentablemente hay hasta muchos evangélicos pentecostales que creen esta idea. Y en la biblioteca ustedes van a encontrar unos cuantos libros que dicen que Marcos escribió primero, Marcos es el evangelio más temprano, Mateo y Lucas copiaban de Marcos. Entonces queríamos que ustedes estuvieran al tanto de este asunto y sepan por qué mucha gente cree que ellos copiaban, que Marcos fue escrito primero. Entonces vamos a ver las evidencias a favor y luego las evidencias en contra, ¿ok? Primero, ¿cuáles son las razones de estos eruditos de la escuela de alta crítica? Ellos dicen Marcos tiene mala gramática y Mateo y Lucas la corrigen.
¿Ok? Obviamente, el que tiene mala gramática y los otros dos corrigen la mala gramática es una indicación que Marcos fue escrito primero. Consideramos algunos ejemplos. En la historia del endemoniado de Gadara, dice Marcos en capítulo 5, y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Eso es mala gramática, porque empieza con singular, Legión me llamo, singular, porque somos muchos, salta al plural, y luego verso 10, y le rogaba, singular, mucho que no los enviase fuera de aquella región, y le rogaron todos los demonios, otra vez plural. Entonces va de singular a plural, a singular a plural, otra vez, o sea, mala gramática. Y consideramos Mateo y Lucas, ellos corrigen esta mala gramática y clamando, diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Y le rogaron, o sea, todo es plural, no van de singular a plural, etcétera, etcétera. Entonces, este es un ejemplo de lo que dicen que es mala gramática y Mateo y Lucas no tienen. Entonces, es muy difícil que alguien va a escribir buena gramática y alguien va a copiarlo con mala gramática. Pero es mucho más probable que alguien empieza escribiendo mala gramática y el que copia lo va corrigiendo. ¿Ok? Por esta razón dicen que Marcos fue escrito primero. Número 2, Marcos tiene repeticiones innecesarias y no vemos estas repeticiones en Mateo y Lucas. Por ejemplo, Mateo dice en capítulo 1, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. Obviamente esa es repetición porque cuando llega la noche ya el sol se pone y cuando el sol se pone llega la noche. O sea, es una repetición innecesaria. En capítulo 2, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Mucha repetición no necesarias. Ahora leemos Marcos 12, y procuraban prenderle porque entendían que decían contra ellos aquella parábola porque temían a la multitud. Y oiga lo que dice, y dejándole se fueron. Otra vez repetición, cuando si se fueron ya lo han dejado y si lo han dejado es porque se fueron. Es repetición no necesaria. Ahora vemos estos pasajes en Mateo y Lucas y no tienen esas repeticiones, está como corregido. También hay dichos difíciles en Marcos que son corregidos en Mateo y Lucas. Por ejemplo, mira Marcos, él dice, y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Ese expresión es un poco chocante porque creemos que Jesús es todopoderoso, el Dios todopoderoso, él siempre puede hacer milagros y Marcos dice no pudo hacer ningún milagro. Es un poco chocante. Mateo mejora esta expresión cuando simplemente dice no hizo allí muchos milagros. Mateo no está diciendo que no pudo hacer milagros, simplemente que no hizo muchos milagros. Entonlos de escuela de alta crítica dicen, ve, Marcos tiene errores y Mateo y Lucas los corrigen, ¿ok? Y otro ejemplo, Marcos capítulo 3, entonces mirando alrededor con enojo y entristecido por la dureza de su corazón, y mira cómo Lucas lo corrige y mirando a todos alrededor dijo al hombre, extienda tu mano. Lucas no menciona su enojo, Marcos menciona el enojo y eso es como chocante. ¿Cómo puede ser que Jesús se enojó si Él es Dios, si Él es todo amor? Entonces, ese provoca problemas para algunos y dicen que Marcos tienen esos dichos difíciles y Lucas y Mateo no, porque ellos fueron escritos después. ¿Ok? Luego comparamos Marcos capítulo 1, donde dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Impulsó quiere como prácticamente lo empujó al desierto, mientras que Mateo y Lucas
lo dicen en una forma mucho más adecuada cuando dicen fue llevado por el Espíritu. ¿Cuál es más problemática? ¿Fue llevado por el Espíritu al desierto o fue impulsado? Es un poco como más incómodo las expresiones de Marcos y mucho más cómodo las expresiones de Lucas y Mateo. Entonces, los de la Escuela de Alta Crítica están diciendo que Marcos fue escrito primero y con una mala gramática, con esos pequeños errores, con esas repeticiones, con estas expresiones difíciles, y Mateo y Lucas, cuando copiaban de su evangelio, hicieron sus arreglos y corregían esos errores, ¿ok? También Marcos tiene palabras en arameo, como Efata y Bonheres, que son hijos de trueno, que apodó a Juan y Jacobo. Marcos tienen esas palabras arameos, Mateo y Lucas no. ¿Por qué? Porque Mateo fue escrito primero y ellos copiaban y corregían. Eso son lo que dicen la Escuela de Alta Crítica. Yo quiero que ustedes sepan que ni tu profesora ni yo creemos esta teoría falsa de la Escuela de Alta Crítica. Nosotros no creemos que Marcos fue escrito primero, tampoco no creemos que Mateo y Lucas copiaban de Marcos. Diría yo, ¿por qué Mateo tendría necesidad de copiar de un testigo ocular, de copiar de Marcos que no estuvo presente en muchos de estos eventos? O sea, no tiene lógica. ¿Ok? Pero muchas veces la Escuela de Alta Crítica no usan la lógica. Entonces, ¿por qué yo no creo en esta teoría? Bueno, voy a dar mis razones. Primero, los padres eclesiásticos, esos son las personas que tomaban el control de la iglesia cuando murieron los apóstoles. Los padres eclesiásticos dicen que los evangelistas escribieron en el orden que aparecen en la Biblia. Eusebio, el gran historiador de la iglesia primitiva, dijo que Mateo escribió primero, luego Marcos, luego Lucas y luego Juan. Fueron escritos en este orden. Entonces, para mí, yo entiendo que Eusebio estaba mucho más cerca a los eventos y mucho más, tengo más confianza en Eusebio que en los críticos, ¿ok? Número 2, se complementan como testigos distintos. Cuando leemos los evangelios, vemos que ellos complementan uno al otro y veremos buenos ejemplos de eso. Quiero que se den cuenta, cuando leemos la historia, podríamos hablar de la transfiguración de Jesús, de la alimentación de los 5,000, de cualquier de las historias, la muerte de Juan el Bautista, pero vamos a tomar mi ejemplo favorito, que es la historia de los endemoniados de Gadara. Y vamos a compararlo en los 3 evangelios sinópticos. El apóstol Juan no cuenta esta historia, no está en el evangelio de Juan, pero en los sinópticos los 3 cuentan esta historia y cada uno de ellos nos dan detalles de su punto de vista, detalles sobre este evento. Fíjese bien que Mateo nos da 4 detalles y yo lo tengo aquí apuntado para ustedes en el mismo orden que se encuentran en el pasaje. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro, el primer detalle, 2 endemoniados. Luego dice que salían de los sepulcros. 3, segundo, tercero, feroces en gran manera. Número 4 detalles, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ahora comparamos esta historia con Marcos y con Lucas y veremos que ellos cuentan muchos detalles de la historia, pero no los mismos de Mateo. Mateo es el único que nos cuenta que había 2 endemoniados. Mateo y Marcos y Lucas mencionan un solo. Mateo menciona 2. ¿Por qué? Porque él era cobrador de impuestos, muy dado a los números.
Lucas y Marcos mencionan que él salía de los sepulcros, entonces este es un detalle que todos mencionan, pero Mateo es el único que menciona que eran feroces en gran manera y que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Ok? Entonces concluimos que 3 de los 4 detalles de Mateo solo se encuentran en Mateo. Me parece que Mateo no está copiando de Marcos porque él está dando otros detalles que no se encuentran en Marcos, ¿ok? Mira Marcos, cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Entonces, él menciona de los sepulcros, este es un detalle en Mateo, un hombre con un espíritu inmundo, este es un detalle que se encuentra en Lucas, que tenía su morada en los sepulcros, también ese detalle nos da Lucas, pero luego él menciona, nadie podía atarle ni aún con cadenas. Lucas y Mateo no mencionan ese detalle, porque el quinto detalle muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Lucas menciona que lo ataron con cadenas y grillos, pero no decía que era muchas veces. Marcos es el único que menciona muchas veces, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Él es el único que nos menciona que rompían pedazos los cadenos y desmenuzados los grillos, el único que menciona ese detalle, y que nadie podía dominarlo, el único que menciona ese detalle. Mateo había dicho nadie podía pasar por allá, pero no menciona que nadie podía dominarlo. Y luego él dice, y siempre de día y noche andaba dando voces en los montes. De pronto, voces como un animal. Marcos es el único que menciona que él andaba de día y noche en los montes dando voces y en los sepulcros hiriéndose con piedras. Él tomaba piedras y se pegaban a su cuerpo hiriéndose. Él es el único que menciona esto detalle. Entonces vemos que Marcos cuenta 10 detalles y es importante fijarse que Marcos es el que cuenta más detalles. Algo importante que recordar es Marcos es el evangelio de detalles. Él no cuenta muchas historias, pero las historias que él cuenta, él siempre cuenta más detalles que los otros evangelistas. Entonces, él menciona 10 detalles. Recuerda que Mateo solo mencionó 4. Él menciona 10 y 7 de sus 10 detalles son propios de Marcos, o sea que solo se encuentra en el Evangelio de Marcos, ¿ok? Y luego consideramos la misma historia en Lucas. Lucas cuenta 9 detalles. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Lucas es el único que nos dice que este hombre era de la ciudad. Endemoniado hacía mucho tiempo. Los otros evangelios implican que había sido mucho tiempo, pero no dicen que fue mucho tiempo. Lucas es el único que nos confirma que fue mucho tiempo. Lucas es el único que nos dice que era desnudo, dice que no vestía de ropa. Lucas es el único que dice que ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Marcos mencionaba que él moraba en los sepulcros y Mateo dijo que salió de los sepulcros, pero solo Lucas nos cuenta ese detalle que no moraba en casa. Y luego, verso 6, lanzó un gran grito. Lucas es el único que menciona que cuando vino a Jesús, él lanzó un gran grito. Y número 7, hacía mucho tiempo se había apoderado de él. Esa es repetición de uno de los otros detalles, pero un poco distinto, pero es otro detalle solo de Lucas. Y luego le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas. Menciona Marcos. Y 9, era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, los demonios lo llevaban, lo obligaban a ir al desierto. Entonces vemos que Lucas cuenta 9 detalles y 7 de sus 9 detalles no se encuentran en ningún otro evangelio.
haciendo un experimento así, yo me doy cuenta que los evangelistas en ese caso son la gente que escribían los evangelistas no copiaban uno del otro. De pronto, Marcos había leído el Evangelio de Mateo, de pronto Lucas había leído sus evangelios, pero él no copiaba sus evangelios porque si copiaba mal, porque mira, tantos detalles, él no menciona 7 de los detalles de Marcos, no menciona 3 de los detalles de Mateo. Él tiene sus propios detalles. Entonces, lo que vemos acá es algo importante. Si queremos entender el mensaje completo de los evangelios, necesitamos leer los 3 evangelios porque complementan uno al otro. Si solo leemos Mateo y Marcos, no vamos a saber que el hombre estaba desnudo, no vamos a saber que él vivía en la ciudad, que era de la ciudad, no vamos a saber que lanzó un grito, no vamos a saber que los demonios lo enviaban al desierto. Todo eso necesitamos leer Lucas. Si solo leemos Lucas, no vamos a saber que nadie podía pasar por allá, como dice Mateo, no vamos a saber que habían 2, no vamos a saber los detalles de Marcos. O sea, para entender la historia completa hay que leer los 3 evangelios. Y cuando leemos los 3 evangelios, lo que vemos es que complementan uno al otro. Algunos cuentan algunos detalles, otros detalles, pero no hay ninguna contradicción entre esos detalles. Ahora, de pronto, algunos de ustedes ven una contradicción entre 2 y 1, porque Mateo mencionan 2 y Lucas y Marcos mencionan 1, pero deben fijarse que si hay 2, hay por lo menos 1, y ellos mencionan el 1 y no mencionan el otro. ¿Por qué no mencionan el otro? Bueno, para su propósito no era necesario mencionar el otro. De pronto el otro era más calmada, más callada, y no lo mencionan, solo mencionan el que voceaba. No sabemos por qué no lo mencionan, pero no se contradicen porque no dicen un solo endemoniado. Si hubieran dicho un solo y Mateo hubiera dicho no, hubo 2, eso sí es contradicción. Pero ellos no dijeron un solo, dijeron un hombre y había un hombre, porque siempre cuando hay 2 hombres hay por lo menos 1, ¿ok? Bueno, seguimos. Otra razón, Marcos cuenta menos historias, pero las que él cuenta tienen más detalles. Esto es importante y un buen ejemplo de eso es la muerte de Juan el Bautista. Si leen la muerte de Juan el Bautista en Marcos capítulo 6, verán que él dedica la mitad de un capítulo hablando de la muerte de Juan el Bautista. Él menciona el cumpleaños, menciona el baile, los detalles del baile, cómo la gente se enamoraron de ella cuando bailaba. Y Lucas y Mateo cuentan la misma historia, pero en 2 o 3 versos, no más. Ellos dejan fuera muchos detalles. Entonces, los críticos decían, Marcos es el evangelio más corto, y puesto que es el evangelio más corto, fue escrito primero, y luego los otros añadieron más al evangelio y por eso son más largos, porque son segundas manos, o sea, copiadas. Pero esta teoría cae cuando uno piensa, es cierto que el evangelio de Marcos es más corto, pero las historias que Marcos cuenta son más largas. Entonces, por la teoría de ellos se cae ahí, porque ellos dicen que empieza en corto y va creciendo cada vez más, añadiendo más detalles, añadiendo más historias, pero Marcos es el evangelio que tiene muchos detalles y se fue achicando en Mateo y Lucas con menos detalles. O sea, es ilógico, la lógica no concuerda de que Marcos fue escrito primero, ¿ok? Otra cosa es que vemos cómo se complementan. A veces un evangelio deja una pregunta y otro evangelio contesta la pregunta.
Y ese muestra obviamente que no son meras copias, que no copiaban uno del otro. Por ejemplo, en Mateo 8, él menciona que Jesús esperaba hasta la noche para sanar. Dice, y cuando llegó la noche de aquel día, empezaba a cenar. Y uno tiene la pregunta, ¿pero por qué esperó hasta la noche? Y entonces uno busca en Mateo y no encuentra la respuesta. Pero uno va a Marcos y a Lucas y ellos confirman que fue el sábado. Y Jesús no sanaba la gente, el sábado la gente no venía al sábado hasta que se acueste el sol y se acabe el sábado y la gente puede venir a Jesús para recibir su sanidad. Entonces, un evangelio nos deja con una pregunta y los otros evangelios responden a la pregunta. ¿Ok? ¿Por qué Pilato, según Lucas, por qué Pilato no encontró delito en Jesús si Jesús confesó ser rey? En el mismo evangelio de Lucas, dice Lucas 2, en realidad creo que es Lucas 22. En Lucas 22, Pilato no encuentra un delito en Jesús, pero Jesús había dicho que era rey de los judíos. Entonces, si él confesó ser rey, porque Pilato no encontró ningún delito en él. Bueno, Lucas no nos da la respuesta, pero Juan nos da la respuesta cuando él dice, sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, Pilato entendió que cuando él dijo que era rey, que su reino no era de este mundo. ¿Ok? Otro ejemplo. En Mateo capítulo 4 nos deja una pregunta. ¿Por qué estaban dispuestos a dejar todo y seguir a uno que no conocía? Leímos Mateo y Jesús simplemente acerca a dos pescadores que están limpiando sus redes y dice, ven en pos de mí y sígueme, y ellos dejando sus redes le siguieron. Y nos hace preguntar, pero ¿por qué estaban dispuestos a dejar todo para seguir a alguien que apenas conocían? Pero Lucas nos menciona que ellos escucharon sus enseñanzas, vieron la pesca milagrosa y por esta razón estaban dispuestos. Y Juan también nos dice porque eran discípulos de Juan el Bautista, y como eran discípulos de Juan el Bautista estaban más dispuestos a seguir a Jesús. Espero que ven lo que estamos viendo. Un evangelio nos deja con una pregunta y otro evangelio responde a la pregunta. Vemos la importancia de leerlos, pero también vemos que ellos no copiaban uno al otro porque este fenómeno no hubiera pasado así. En Mateo capítulo 26 hay una pregunta bien extraña que se levanta porque la Biblia dice que en Mateo capítulo 26 dicen que los soldados pegaban a Jesús y luego le preguntaban, profetiza, ¿quién te pegó? Profetiza, ¿quién te pegó? Y eso es lógico. Si yo estoy acá y tú me pegas, yo te veo pegándome, yo me doy cuenta de una vez. O sea, no tengo que profetizar, yo puedo decir, tú me pegaste. O sea, entonces, ¿por qué preguntaron quién te pegó? Y Mateo no nos da la respuesta. Pero leemos Lucas y Lucas dice que vendaron sus ojos. Entonces, cuando con sus ojos tapados para que no puede ver, le pegaron y le decían, profetiza, ¿quién te pegó? Un evangelio hace la pregunta, otro evangelio responde a la pregunta. Y en Marcos capítulo 6 dice que había una gran multitud con él. Y Marcos no nos dice por qué. Entonces nos deja con la pregunta, pero ven acá, ¿por qué había tan gran multitud? ¿Ok? Juan nos responde por qué. Porque recuerda que está en un lugar desierto y hay una gran multitud. Bueno, Juan nos dice porque era la Pascua y sabemos que en la Pascua mucha gente está viajando. Entonces estaban viajando a Jerusalén, pasando por ahí y por esta razón había muchos. Y también nos dice que Jesús había sanado a muchos y como había sanado a muchos, la gente venía a él trayendo los enfermos para que los sanara. Entonces,
Marcos nos deja con una pregunta, ¿por qué había una multitud tan grande? Juan nos responde, porque era la Pascua y porque estaba sanando a las personas, ¿ok? Y luego, una buena pregunta en Juan capítulo 6, Jesús acerca a Jesús, eso es en la pesca, mira, en la multiplicación de los panes, alimentación de los 5,000, Jesús pregunta a Felipe, ¿dónde compraremos pan para tantas personas? Y uno tiene que preguntar, pero ven acá, ¿por qué él pregunta a Felipe? ¿Por qué pregunta a Felipe? Hay 12 apóstoles. ¿Por qué pregunta a Felipe? Felipe, ¿dónde compraremos pan para toda esa gente? Bueno, Juan nos deja con esa pregunta. ¿Por qué pregunta a Felipe? Lucas y Juan nos responden, pero en otras partes, Lucas es el único que nos cuenta que el milagro sucedió cerca de Bethsaida, y en Juan capítulo 1, él nos dijo que Felipe era de Bethsaida. Entonces, Felipe conocía bien este lugar porque él era de ahí, él pasó su niñez ahí en Bethsaida, caminando por estas partes. Él hubiera sabido cuáles son las tiendas que están cerca. Y entonces él pregunta a Felipe, ¿dónde compraremos pan para tantas personas? Lo que quiero que vean otra vez es, y para mí esta es una maravilla, un evangelio nos deja con una pregunta y los otros evangelios proveen la respuesta. Wow. Vemos que complementan uno al otro. Otra razón, que cuando los de la escuela de alta crítica, cuando ellos ven los evangelios con tantas palabras parecidas, con tantas, el mismo orden, las mismas palabras, el mismo paréntesis, ellos suponen, tienen que haberse copiado y no se dan cuenta que los apóstoles pertenecían a una cultura que era muy dada para la memorización. Nosotros hemos perdido ese arte de memorizar porque tenemos todo con el internet, con nuestro celular en la mano, tenemos todo a la mano. Entonces, no necesitamos memorizar las cosas, pero en los tiempos bíblicos la mayoría no podían leer ni escribir, entonces estaban dados a memorizar. Un estudiante bajo los rabinos debía tener el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, memorizado a los 12 años. Y muchos eruditos tenían todo el Antiguo Testamento memorizado. Era una cultura donde la gente memorizaba mucho y entonces ellos tenían ese arte, tenían el cerebro preparado para memorizar. Puedo dar un ejemplo. Hace unos 30 años atrás, cuando mi esposa y yo estábamos pastoreando en Virginia, ese fue antes de los días de los celulares, y yo tenía memorizado los números de todos los miembros de mi iglesia. Si tú me hubieras preguntado cuál es el número de hermana Ruth, yo podía decirte, Ruth, tenía su número memorizado. Y el hermano Elías y Sonia memorizado. Tenían todos los miembros, todos sus números memorizados. Y yo podía marcarlos sin ningún problema. Pero luego inventaron el celular. Y el celular empezó a guardar los contactos y los números de la gente. Y hoy en día, yo que antes tenía todos los miembros de la iglesia, su número ahí archivado, ahora yo ni tengo el número de mi esposa, ni el número de mi esposa. ¿Por qué? Porque mi celular ya tiene ese número guardado y entonces puedo marcarla en cualquier momento. Entonces ya no estoy memorizando los números, y he perdido esta capacidad. Ya si me toca memorizar un número muy difícil, antes era fácil porque estaba ejerciendo ese músculo en mi cerebro, pero ya no, y ya he perdido ese arte. En los tiempos bíblicos, los apóstoles, los primeros cristianos tenían ese arte de memorizar
hemos perdido ese arte y como nosotros no somos tan dados a memorizar, es difícil para nosotros entender cómo pudieron escribir los evangelios con las mismas palabras, en el mismo orden, a veces con el mismo paréntesis. Pero si ellos tenían ese cerebro programado, preparado, adiestrado para memorizar, era fácil en esa cultura. Y recuerda que los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ellos predicaban el evangelio y escuchaban a sus colaboradores predicar el evangelio sobre la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús durante años entre Pentecostés y el tiempo que escribieron. Entonces, Marcos, por ejemplo, ¿cuántas veces Marcos escuchó a Pedro predicando sobre la vida de Jesús? ¿Cuántas veces Mateo escuchó a Cristo predicar, los apóstoles predicando sobre Cristo y el sermón del monte y los milagros de Jesús? Tantas veces que ellos escucharon y con ese cerebro programado para memorizar en una cultura que memorizan, ellos hubieran tenido las palabras prácticamente memorizadas. Entonces, cuando se sentó Marcos para escribir su evangelio, tenía muchas de esas historias ya memorizado. Y Mateo también, y por esa razón cuando escribían, salían con el mismo orden. Las mismas palabras en muchos casos y a veces hasta el mismo paréntesis. Porque de pronto, cuando los apóstoles predicaban sobre ese mensaje, decían, el que me escucha, entienda. Entonces ellos añadieron, el que lee, entienda. ¿Ok? Y también quiero que sepan que es probable que los evangelios fueron escritos menos de 40 años después de los eventos. Muchos de la escuela alta crítica dicen que no, fueron escritos en el año 70, 80, 90, que hubiera sido como, si fueron escritos en el año 70, esto es 40 años después, pero nosotros diríamos no, mucho menos de 40 años después de los eventos. Y entonces hubiera sido muy fácil para ellos entrevistar los testigos. Lucas, por ejemplo, pudo haber entrevistado a María, la mamá de Jesús. Ella todavía estaba vivo. Y él consiguió la información. Él pudo haber entrevistado a los pastores que estuvieron presentes en la noche que él nació. Tuvo las posibilidades de hacerlo porque escribieron muy temprano. ¿Y cómo sabemos? Bueno, deben saber ustedes que Pablo, en 1 de Timoteo 5:18, él cita dos pasajes, uno del Pentateuco y otro de la vida de Jesús, del Evangelio de Mateo y de Lucas 7. Y para mí eso es impresionante. Él dice, pues la escritura dice, no podrás bozar al buey que trilla, este viene del Pentateuco, y digno es el obrero de su salario, este viene de Lucas y de Mateo. O sea, Pablo está citando los evangelios y Pablo escribió Timoteo antes de morir. Él murió en 64, entonces obviamente escribió Timoteo en 62 o 63. Y él está citando esos evangelios, dando a entender que esos evangelios existían antes de 63. ¿Ok? Lucas menciona los otros evangelios en su primer verso porque ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que han sido ciertas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra. Él está mencionando los otros evangelios que él aparentemente había leído y los menciona. Entonces, si Lucas fue escrito antes del año 63, cuando Pablo lo cita,
Entonces, y los otros evangelios fueron escritos antes de Lucas, podemos concluir que ellos fueron escritos anteriormente. ¿Ok? Lucas escribió los Hechos en 62 después de Cristo. Esto es importante. Lucas escribió los Hechos en 62. ¿Cómo sabemos que escribió los Hechos en 62? Porque Pablo fue librado de la cárcel en 62 y murió en 64, y él no menciona eso. Él no menciona la liberación de Pablo de la cárcel, no menciona la muerte de Pablo, y Pablo era uno de los caracteres principales en el libro de los Hechos y no menciona su muerte. ¿Ok? No menciona tampoco la muerte de Pedro, que era otro carácter muy importante en el libro, y no menciona su muerte. Él murió también en 64. Sin embargo, fíjese, Lucas menciona la muerte de Esteban y Jacobo. Esteban y Jacobo eran caracteres menores, caracteres menores en el libro de los Hechos, y él cuenta sobre la muerte de ellos, pero no cuenta sobre la muerte de los dos caracteres principales del libro. Ese no tiene sentido, no tiene lógico. La idea, la conclusión es obvio, fue escrito antes de la muerte de Pedro, antes de la muerte de Pablo, y por esta razón Lucas no los menciona. Si ellos murieron en 64, concluimos que Lucas fue escrito en 62, antes de que Pablo salió de la cárcel. Y Lucas menciona que su evangelio fue escrito antes, o sea, su evangelio es el primer tomo, el libro de los Hechos es el segundo tomo, y por lo general se escribe en el primer tomo antes del segundo tomo. Entonces, si Hechos fue escrito en el año 62, obviamente Lucas fue escrito antes. Entonces podemos concluir con toda seguridad que Lucas fue escrito antes de 62, lo más probable en el año 60. Y luego entonces Mateo y Marcos fueron escritos anteriores. Entonces tenemos plena evidencia que los evangelios vienen de una edad temprana. ¿Ok? Espero que han disfrutado esta enseñanza, hermanos. Y mi esposa va a continuar con otras cosas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y muchas gracias por su atención.